El pastor que trabaja y trabaja como debe hacerlo, yo sé que sería raro que no lo bendijeran. Es como un buey que usted tenga, tiene una yunta de buey y un yunta de buey es bueno. Los pone a arar y le hacen una manzana en un día, ¿verdad? Son buenos para surquear, cualquier cosa que los ponga, jalarle lo que los ponga, son buenos bueyes, ¿verdad? Lo más natural es que usted los alimente bien, es lo más natural, ¿verdad? Ya si usted los mantiene encerrados aguantando hambre, entonces es que es desconsiderado. Ya ahí es que es desconsiderado con los pobres bueyes, ¿verdad? Lo mismo pasa en el trabajo ministerial, ¿verdad? Es muy raro que un pueblo no bendiga a quien le está sirviendo. Es muy raro, si lo está haciendo bien el trabajo. Oye, para que los pastores no haraganes y no hacemos bien el trabajo, entonces obviamente el pueblo no bendice al haragán, ¿verdad? Eso es normal. Pero los pastores sí deberíamos saber eso. No trabajamos para la gente. Eso en cuanto a la cosa del pastor y a lo que la iglesia debería de ser de bondadosa para con su pastor. Pero recuerden que las ofrendas que vimos en el Antiguo Testamento constituían ofrendas para los del ministerio, ofrendas para la gente pobre y ofrendas para las actividades de Israel, para los cultos, en el caso de nosotros, campaña evangelística y esto. Bueno, ahora el punto está aquí. ¿Qué pasa con la ofrenda para los pobres? ¿Robará el hombre a Dios en eso, hermano? ¿Creen que ustedes le han robado a Dios en alguna ocasión? ¿Qué es la que mami dio? Mami dijo, ofrenda para los santos. Esa ofrenda para los santos de que habla mi madre es ofrenda para los pobres. Esa ofrenda es la que dice, el que siembre escasamente, escasamente segará, escasamente cosechará. Esa ofrenda es la que la Biblia dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no le quedará con nada. Esa ofrenda, ¿le robará el hombre a Dios? Lo mismo le voy a contar otra historia. Creo que ya le he contado también, pero vale la pena recargarla. Un día estaba en Danlí en el Banco Occidente y llega un hombre, estaba arreglando una aplicación yo del teléfono, y entonces llega un hombre y a la misma muchacha donde yo estaba, él llega, ¿verdad? Y yo lo noté, estaba llorando, ¿no? Yo lo noté con los ojos llorosos, un señor ya de edad, y le dice a la muchacha le dice, ¿tendré yo dinero en mi cuenta bancaria? Señor le dice, si quiere lo reviso, le dice, ¿me da permiso? Me dice, sí, revíselo. Revisó y le, señor, su cuenta ha sido bloqueada, le dije, porque hace mucho tiempo que no tiene aquí dinero ya. Si quiere, entonces tendría que abrir una nueva cuenta. Y él solo hizo así. Y le dice así, ay, dice, ¿y cómo voy a hacer ahora para llevar a mi hijo que se me acaba de morir? Se imagina, hermano. Y yo sentí en el corazón que ayudar a aquel hombre. Y estaba llorando, y él solo dijo eso y ¡pum! Abre la puerta del banco y sale, ¿verdad? Y al ratito yo apurando a la muchacha porque quería, y salgo yo y él había desaparecido. Y salgo en la moto a buscarlo, a ver si lo hallaba yo por Danlí, ¿verdad? Y no lo pude encontrar. Literalmente, hermano, eso se llama robarle a Dios. Yo le robé al Señor en ese momento. Porque el Señor me pidió y no le di. ¿Verdad? Le hemos robado al Señor nosotros, hermanos. Somos ladrones. En ocasiones el Señor nos pide y nosotros tenemos un corazón duro, hermano. Duro. Debía haberle gritado a este hombre yo que en aquel banco que se detuviera y se esperara, pero no le grité. Salí detrás de él, después ya no lo pude hallar al Señor. Me perdí esa bendición yo. Me perdí. Porque ¿sabe qué? Cuando uno hace ese tipo de cosas, uno santifica todo lo demás que uno tiene. Es como que la mano de Dios santificara el resto. Por eso es que Israel ofrendaba, diezmaba, daba primicias, holocaustos, ofrendas para los pobres, dejaban lo último de la cosecha, lo primero de las cosechas. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era, doy lo primero de la cosecha porque yo quiero santificar todo para Dios. Y luego daban lo último de las cosechas. ¿Por qué? Porque agradezco a Dios que haya santificado todo lo que tenía. Y Dios los prosperaba y los bendecía. Por eso es que la Escritura dice, probadme ahora en esto y veréis si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque santificaban todo lo que tenían, apartando algo para lo que Dios les había dicho que lo apartaran. ¿Verdad? Entonces en ocasiones Dios le pide a uno que dé para los pobres, hermano. Y uno es duro. ¿Me entiendes? Otra vez le di unos 1,000 a una hermanita en un culto. Recuerdo que yo eché de ver que la hermanita como que no andaba. Todavía habían pasado 5 años y aquella señora se acordaba de los 1,000 que yo le había dado. ¿Verdad? Con algo tan pequeño, uno puede hacer un impacto tan grande, hermano, en una persona, pero a veces nosotros no nos preocupamos, hermano, por lo que Dios se preocupa.
Y somos duros de corazón a veces. Y le robamos a Dios. En este tiempo también vi que el hombre le roba a Dios. No solo en el Antiguo Testamento le robamos. ¿Y las otras ofrendas para qué eran? Eran para las actividades de la iglesia, para las fiestas de Israel, ¿verdad? Y ahora, hermanos, aquí al menos yo les he enseñado a ustedes, y cuando nosotros hemos invitado a una persona, ¿verdad? Cada uno de ustedes se pone una ofrenda personal y dice, hermano, yo voy a dar 100 para el hermano, yo voy a dar 200, yo voy a dar 1000, yo voy a dar 10,000 para el hermano, y así. Ustedes se reparten las ofrendas así de poquitos y le damos una ofrenda al hermano que viene porque lo honramos, ¿verdad? Al hermano que viene a predicarnos. Entonces, eso es de lo que la Biblia habla de ofrendar para las actividades de nuestra iglesia. En aquel tiempo era para la fiesta judía de Israel. Ahora nosotros no hacemos fiesta judía, ¿qué? Hacemos campaña, hacemos cultos unidos, ¿verdad? También para las reparaciones de la iglesia, las cosas que tenemos, equipos de sonido, todo eso tiene que ver con la obra del Señor en cuanto a lo práctico, a lo general. También el Señor demanda eso. Fíjense que parte de la bendición de un pueblo es que ese pueblo, la casa en la que viene a adorar al Señor, esté dispuesto a dar para que se mire hermoso. Esa es parte de la bendición de un pueblo. La Escritura dice, literal dice en el Antiguo Testamento, se preocupaba el Señor por eso. Dice, ustedes tienen sus casas bien bonitas, les dijo un profeta, le dijo al pueblo de Israel. Ustedes tienen sus casas bien bonitas, con piso, bien pintadas, buenos techos, buenas camas, buenas puertas. Pero mi casa la tienen descuidada, les dijo el Señor. Mi casa la tienen descuidada. Cuiden mi casa, les dijo el Señor, yo los voy a bendecir. Imagínense, ¿verdad? Que tenía que ver con lo mismo, actividades, ¿verdad? Donde el pueblo se reunía en Jerusalén y iban al templo. Hermano, usted en toda la Escritura no va a encontrar un reinado más prosperado que el reinado de Salomón. Había tanto dinero en Jerusalén en el tiempo de Salomón, mi hermano, que la Escritura dice que la plata perdió su valor porque la encontraba incluso botada en la calle usted. Imagine cómo Dios bendijo al pueblo de Israel en el tiempo, en abundancia. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo era el templo que Salomón creó? Yo les expliqué una vez, hasta vimos ese tema en Reyes. ¿Ah? Era de puro oro, ¿ves? No, pero no todo. Perlas preciosas, oro. ¿Qué otro metal había ahí? Piedras que reflejaban. Ajá, esas eran piedras preciosas. Y oro. ¿Había otro metal? ¿Había un mar de? No. Mar de cristal en la Nueva Jerusalén. Había un mar de bronce. Había un mar de bronce. Imagínense que los utensilios que usaban eran de oro puro. Nosotros son de plástico, nosotros, ¿verdad? Pero ellos oro puro. Las paredes eran rellenadas de puro oro. Y donde hacían los sacrificios del altar de bronce, creo que eran también. Y de plata y de oro eran todos los utensilios. El arca del pacto, hermano, la hicieron de madera, pero la rellenaron en oro. El templo, habían 2 querubines, que yo les dije a ustedes también, 2 querubines que las alas pegaban allá y pegaban en medio. Y los 2 querubines así, mire, estaba bien decorado el templo. En las paredes, hermano, habían dibujos hermosos, dice la palabra. O sea, era algo increíble. En los cimientos era de piedras bien labradas, piedras preciosas, dice la palabra. Todas las puertas, todos los velos que habían, hermano, eran velos súper carísimos. Todo lo que tenían ahí era algo fino. Cuando construyeron el segundo templo, también se los expliqué, recuerdo. Dice que los ancianos lloraban y los jóvenes gritaban de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Que los ancianos en vez de gritar lloraban. Porque el primer templo, a causa del pecado de Israel, Nabucodonosor se lo llevó todo, el oro, y lo destruyó. Y entonces tuvieron que reconstruir el segundo templo. Y los ancianos dicen que habían visto el primer templo, al ver la construcción del segundo, ¿era feo? No, era monumental también, pero comparado con el de Salomón no era nada.
Y entonces dice que ellos lloraban porque la gloria del primer templo no se asemejaba a la gloria del segundo. Y mire todo lo que Salomón invirtió y David invirtió en ese templo. No hubo un reinado más próspero que el de Salomón. ¿Por qué? Se preocupó por la obra del Señor. Porque las cosas estuvieran bien, porque hubiera belleza en todo lo que hacían, porque todo fuera bien hecho. Se preocupó. No volvió a haber ningún otro reinado como el de Salomón. ¿Por qué? Porque cuando uno se preocupa por la obra del Señor, hermano, Dios se preocupa también por lo de uno. Sí. Porque consagra todo lo que tiene para el Señor. Todo está consagrado para el Señor. Incluso el primer hijo que tenían era obligación de que usted lo consagrara para el Señor, para que sirviera en algo para el Señor, ¿verdad? Porque de esa manera consagraba a todos los demás hijos. La idea es de que lo que nosotros tenemos tiene que servir al reino del Señor, porque es sacrificado para Dios, mi hermano. Pero no. Las preguntas que me hacen ahora cuando transmito en vivo a veces es esa, y hay gente que dice, no, hermano, ¿y el diezmo es para este tiempo, hermano? Y la mayoría de los que preguntan eso es, ¿por qué cree que lo preguntan? Porque no quieren dar. Y quieren que yo les diga que sí, que era para el tiempo antiguo, que eso era de la ley de Moisés y que no lo deberían dar en este tiempo. Eso es lo que ellos quieren que yo les diga, hermano, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, los que sirven al del altar participan? Y esos eran los levitas. Y dice el apóstol Pablo, así también, o sea que así como los levitas participaban y comían de los diezmos de Israel, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, o sea, coman de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque predicar y enseñar es un trabajo. Es un trabajo. ¿Cuánto cree que gana una maestra ahorita, hermano? Algunas ganan 20,000. 20,000, otras 18,000 lempiras, ¿verdad? No les deberíamos de pagar, hermano. Porque no mira que ellas solo trabajan enseñándole a los hipótesis. Ese no es trabajo. Esa es la lógica con la que algunas personas miran a los predicadores del evangelio. Los miran con la lógica como, no, eso de estar enseñando, eso no es trabajo. No es trabajo. Eso de andar orando por los enfermos, eso no es trabajo. Eso de andar en seminarios, eso no es trabajo. Eso de andar, ¿verdad? Creen que eso es descanso. No, la Escritura lo considera un trabajo, y no cualquier trabajo, el más valioso de los trabajos, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Santificáramos todo lo que hacemos nosotros, lo santificáramos por medio de la ley del Espíritu, no la ley de la carne, no con miedo, ¿verdad? De que si no da, el Señor lo va a mandar al infierno, no, con la ley del Espíritu, ¿verdad? Señor, esto es lo que quieres que haga, esto es lo que quieres que dé, esto es lo que quieres que yo haga. Yo siempre les cuento que estuve en una iglesia donde estuvimos 3 días en ayuno y oración, y los 3 días yo oraba, Señor, doy ofrenda en este culto, y yo sentía al Señor no dar ni un peso. Y no di ni un centavo los 3 días. Y yo, Señor, qué raro, la primera vez en mi vida que en 3 cultos no siento dar ni un centavo. No di ni un centavo. Pero algo quiere el Señor con esto. Yo sabía, algo quiere el Señor con esta ofrenda. Solo salí el 3er día de ayuno así, hermano, y un hermano me salió al encuentro y fíjese que se me había olvidado, hermano, de que hay que pagar la camisa, hermano, del cortejo, porque es que le iba a salir en una boda a un hermano. Hermano, ¿y cuánto vale la camisa? 300 lempiras, hermano, tiene que dar exactamente los 300 pesos que han dado. Si hubiera dado un peso, no es justo. Es por medio del Espíritu en este tiempo, hermano, que uno debe tener ese corazón de amor y generosidad por medio del Espíritu. No es una ley, o sea, no es obligación que tengo que dar en todos los cultos. No, pero si el Señor lo toca y le dice, tenés que dar esto, o tenés que dar aquello, o tenés que dar todo, o no tenés que dar nada, no es que lo demás no se va a santificar para el Señor, es que puede que el Señor quiera que usted haga otra obra, que ayude a otra persona, que esté en otra necesidad, ¿verdad? No debemos, hay otra cosa también que le tengo que explicar. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a los escribas y fariseos, les dijo, ustedes, les dijo, bien invalidan el mandamiento de Dios poniendo como doctrina mandamientos de hombres. Porque le dicen a la gente ustedes, todo lo que puedan dar para el Señor, todo lo que puedan dar para sus padres, escorban. ¿Qué significa escorban? Significa todo para el Señor. ¿Qué quiere decir eso?
Imagínese que su papá está enfermo. Está grave. Y su papá no tiene para la medicina o para llevarlo al hospital, ¿verdad? Y usted lo único que tiene es una ofrenda que había apartado y dice, esta ofrenda la voy a dar para la iglesia y la única ofrenda que tiene usted. Y usted dice, no, ¿cómo le voy a ayudar a mi papá? Yo, no. Si lo que tengo yo ya lo consagré para el Señor. Si usted no le ayuda a su papá, solo porque lo que tenía lo había consagrado para el Señor, según usted está en pecado. ¿En serio? Es como que le esté robando al Señor siempre, aunque haya traído una ofrenda para la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con... Y entonces eso es lo que el Señor les dijo a ellos. Miren, ustedes les dijo, invalidan un mandamiento más importante porque están exigiéndole a la gente que todo eso lo traigan aquí, aunque su familia esté muriendo de hambre o su papá esté muriendo de hambre, ¿verdad? O sea, en la Escritura siempre hay prioridades cuando uno va a dar. Incluso cuando vamos a dar para los pobres, la Biblia dice, den para los pobres, pero primero a los de la familia de la fe. Primero a los de la familia de la fe. Y no es que el Señor tenga sección de personas, sino que Él siempre va por niveles. Siempre va por niveles. El Señor siempre lo hace. No es que no vamos a dar a los demás, no. Es que primero de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque ellos son Cristo en la tierra. Y la Escritura dice que los va a preguntar en el día que viene. Dice que los va a decir, Dulce, fíjate que anduve hambre y me diste de comer. Taneri, fíjate que anduve descalzo y me diste un par de zapatos. Y Mari, anduve desnudo y me regalaste una mudada. ¿Verdad? Delma, ¿te acordás cuando estaba enfermo y me fuiste a visitar? Dice que el Señor nos va a decir así. Y le vamos a responder. Y la hermana Delma, ella no sabe. Y entonces dice que le va a decir al Señor, Señor, pero ¿y cuándo estuviste enfermo y te fui a visitar? Yo no me acuerdo. No, hombre, ¿y no te acordás cuando estaba enfermo Pancho? Y lo fuiste a visitar y le llevaste un jugo. Era yo ahí, era yo. ¿No te acordás cuando estaba enferma, verdad, doña Nacha, y la fuiste a ver? Era yo a quien fuiste a ver. Y el hermano Daneri, Señor, pero ¿y cuándo yo te regalé un par de zapatos? Yo no me acuerdo haberte regalado un par de zapatos. No, y no te acordás que iba pasando Cantinflas con unos zapatos rotos y vos lo mandaste llamar y le dijiste, véngame que le voy a comprar este par de zapatos. Era yo el que pasaba por ahí. Y así el Señor, hermano, va a bendecirnos y a agradecernos nuestra generosidad en aquel día. ¿Por qué? Porque por eso dice, primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Él está con ellos, ¿verdad? Él está con ellos. No es que no vamos a ayudar al drogo y al drogadicto y lo miramos muriéndose. Claro que sí, lo podemos ayudar. Pero por lo general Dios quiere que nosotros nos preocupemos por su obra y por su gente.